Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a explorar juntos un tema que, aunque no siempre está en el centro de la conversación, es esencial para entender el mundo de hoy. La tercera generación de los derechos humanos, también conocida como derechos de solidaridad. Para empezar, quiero que imaginemos los derechos humanos como un árbol que ha ido creciendo y sacando ramas a medida que la sociedad enfrentaba nuevos retos. La primera generación son esas ramas que protegen los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, el derecho al voto, a un juicio justo. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, la educación, la salud, el trabajo digno, y ahora llegamos a la tercera generación. Aquí la mirada cambia. Ya no se trata solo de derechos individuales, sino de derechos colectivos, derechos que protegen a pueblos enteros, comunidades y, en muchos casos, a la humanidad completa. Hablamos de derechos como el derecho a un ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, la autodeterminación de los pueblos o el derecho a recibir asistencia humanitaria. ¿De dónde vienen estos derechos? Su historia no se puede ubicar en un único día o lugar. Nacieron poco a poco, sobre todo entre las décadas de 1960 y 1970. Pensemos en el contexto. Dos guerras mundiales habían dejado cicatrices profundas y millones de desplazados. En África, Asia y América Latina, pueblos colonizados estaban reclamando su independencia. Las economías de muchos países estaban devastadas. Sus culturas habían sido debilitadas, y su derecho a decidir su propio destino aún era limitado. Al mismo tiempo, aparecían problemas que no conocían fronteras: contaminación, carrera armamentista, crisis económicas globales. Y fue entonces cuando el mundo entendió que había retos que ningún Estado podía resolver solo, que se necesitaba solidaridad global. Entre los hitos importantes que ayudaron a consolidar esta generación de derechos, podemos mencionar la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, que reconoce que todos los pueblos tienen derecho a decidir su propio camino de progreso. La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano en 1972, que colocó en la agenda global el derecho a un ambiente sano. Y las resoluciones de la ONU sobre la autodeterminación de los pueblos, impulsadas por países recién independizados. Estos derechos tienen características muy claras. Son colectivos, no individuales. Necesitan cooperación internacional para ser efectivos. Están vinculados al desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y la protección del medio ambiente. Veamos algunos ejemplos concretos. El derecho al desarrollo busca que los pueblos puedan decidir su propio futuro económico, social y cultural. El derecho a un medio ambiente sano busca proteger la biodiversidad y frenar el cambio climático. El derecho a la paz exige que los estados eviten conflictos armados y promuevan la resolución pacífica de disputas. La autodeterminación de los pueblos defiende la identidad cultural, el idioma, las costumbres y la organización propia de cada comunidad. Y el derecho a la asistencia humanitaria obliga a brindar ayuda en casos de desastre o guerra. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos derechos para las personas migrantes? Porque muchas veces las causas de la migración están directamente ligadas a ellos. Hay quienes migran porque su entorno natural ha sido destruido. Aquí entra el derecho a un ambiente sano. Otros huyen de conflictos armados. Aquí el derecho a la paz es esencial. Y muchas comunidades migrantes luchan por mantener su cultura y su idioma. Eso es autodeterminación. La aplicación de estos derechos no es algo que ocurra por arte de magia. Se logra a través de políticas públicas, acuerdos internacionales y acciones colectivas. Y requiere cooperación entre países, organizaciones y comunidades. Por ejemplo, cuando un país otorga asilo a personas que huyen de la guerra, está aplicando el derecho a la paz. Cuando una ciudad permite a una comunidad migrante celebrar sus festividades o usar su lengua materna en servicios públicos, está respetando su autodeterminación. Para proteger estos derechos, existen herramientas internacionales, como las resoluciones de la ONU,
el Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas, el Protocolo de San Salvador o el Acuerdo de Escazú en América Latina. Si un país no respeta estos derechos, se puede acudir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también hay retos. No todos los países los reconocen en sus leyes. A veces chocan con intereses económicos poderosos. Falta cooperación internacional. Y persiste la discriminación, sobre todo hacia migrantes. Y aquí hay un punto delicado. En algunos casos, los derechos colectivos han sido usados como excusa para limitar derechos individuales. Por ejemplo, alegar proteger la identidad nacional para cerrar las puertas a migrantes o restringir sus libertades. Por eso es clave entender que los derechos colectivos y los individuales deben complementarse, no competir entre sí. En una sociedad democrática, el gran reto es lograr un equilibrio. Que lo colectivo no anule la libertad personal y que lo individual no ignore las necesidades de un pueblo entero. En conclusión, los derechos humanos de tercera generación son una promesa de solidaridad global. Una promesa de que podemos proteger no solo a las personas, sino también a las comunidades y al planeta. No son un sueño imposible, pero sí requieren voluntad política, cooperación y un compromiso real de todos. Los derechos de tercera generación marcan una evolución importante en la manera en que entendemos los derechos humanos. ¿Por qué? Porque van más allá de lo individual y ponen el foco en el bienestar colectivo y en el bienestar global. Su aporte es reconocer que hay retos que ninguna persona, ni siquiera un país, puede enfrentar por sí solo. Hablamos de la protección del medio ambiente, la paz, el desarrollo sostenible, el acceso a la información y la cooperación internacional. Todos estos temas requieren esfuerzos conjuntos, donde participen comunidades, pueblos y estados trabajando de la mano. En su esencia, estos derechos funcionan como un puente entre la justicia social, la equidad y la preservación de los bienes comunes de la humanidad. Y ese puente fomenta la corresponsabilidad, que tanto actores nacionales como internacionales asuman su parte de compromiso. No se trata de reemplazar a las generaciones anteriores de derechos humanos, sino de complementarlas. De hecho, esta tercera generación impulsa una visión más solidaria, más preventiva. Una visión donde proteger un interés colectivo significa también proteger la dignidad y la calidad de vida de cada persona. En pocas palabras, cuando cuidamos lo que nos pertenece a todos, también cuidamos lo que pertenece a cada uno de nosotros. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto compartir este tema con ustedes y espero que les haya ayudado a comprender mejor la importancia de estos derechos para construir un mundo más solidario y sostenible.